Bienvenidos todos y todas a la presentación del dossier del Grupo de Trabajo 1, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco del 32º Congreso Internacional de Sociología ALAS 2019, que se celebró en Lima, Perú. Para inaugurar este importante evento tenemos al doctor Jaime Ríos Burga. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología para el periodo 19-21 y profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, donde se celebró justamente el ALAS el año pasado. Doctor Jaime Ríos, por favor, le damos la palabra. Muchas gracias, Úrsula. En primer lugar, mi saludo en nombre de la presidencia y del comité directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología a cada uno de ustedes. Hoy día creo que vamos a inaugurar, en verdad tiene una importancia de un significado profundo, histórico, lo que vamos a desarrollar. Por primera vez ustedes están fundando la línea de dossiers de nuestros congresos. Creo que en esta reunión de hoy día, ustedes, gracias al esfuerzo de ustedes como coordinadores, y a pesar de los diferentes problemas que tuvimos en el evento, muy profundos que no nos habrían, se nos habrían posibilitado, de hecho, tener esta publicación hace mucho más tiempo, pero hemos tenido que hacer un tremendo esfuerzo. Hoy día se hace la presentación de este dossier de Ciencia, Tecnología e Innovación. Creo que en el tránsito a la cuarta revolución industrial que estamos viviendo, sin duda estamos en un cambio del paradigma epistémico de la ciencia al servicio de la vida y también al servicio de una racionalidad de poder que llega hasta el biopoder, ¿no? La tecnociencia se va convirtiendo en toda una racionalidad y control de la vida. El grupo de ustedes es un grupo, me parece, estratégico y no es casual que esté en primer lugar hoy día fundando los dossiers. ¿Por qué? Porque la ciencia y la tecnología, creo que en la nueva sociedad que estamos viviendo se convierte en un eje articulador transversal de todas las formas de los vínculos entre humanos, naturaleza, humanos y tecnologías. Y la tecnociencia, sin duda, cada vez más controla la vida, manipula a veces, pero también puede liberar las diferentes formas de vida, ¿no? Como decía Maturana, es decir, lo que haga la especie humana como ciencia y como cultura será el futuro de lo que sea con la humanidad, y ahí creo que el papel del grupo de ustedes es central. Por eso mis felicitaciones a cada una de ustedes y a cada uno de los miembros que participan del grupo de trabajo de ustedes. Vamos a fundar la organización del grupo de ustedes a nivel del diálogo global de ciencia, tecnología e innovación. Eso es lo que justamente ustedes hoy día están desarrollando. Una segunda tarea, creo, y fundamental, va a ser el libro que van a seleccionar en base a las mejores ponencias que están reunidos en este dossier. Por otro lado, organizar la red en nuestra plataforma ALAS con la inscripción organizada de cada uno de los miembros del grupo de trabajo de ustedes, como va a ser también con los demás grupos de trabajo, para tener una red inteligente de conocimiento y de diálogo científico global en el campo específico de ustedes. También organicen su conversatorio, un conversatorio central que puedan ustedes desarrollar sobre una de las temáticas, y también de una u otra forma un curso que puedan desarrollar en la plataforma Adobe Connect que tenemos y que puede dar posibilidad que ustedes puedan desarrollar un curso, ya sea gratuito, ya sea también con un mínimo de que lo lancemos al mundo sobre una línea temática que puedan desarrollar. Por otra parte, les pido su colaboración con nuestro boletín. Ya vamos a publicar el boletín número de mi presidencia, el cuarto boletín, y me gustaría que ustedes me hagan llegar sus artículos, si no un artículo personal, artículo conjunto sobre cómo ustedes ven ahorita uno de los temas cruciales que se están debatiendo sobre ciencia, tecnología e innovación, para ponerlo en el boletín.
Por otra parte, de una u otra manera, también su colaboración con sus artículos científicos para la revista nuestra y Controversias y Concurrencias Latinoamericana, en la cual podemos hacer llegar sus colaboraciones. Y acabamos de inaugurar una ventana a las coyunturas, que no solamente es un análisis, como ustedes podrían haber visto, si no lo han visto, vean, estamos en la web, una ventana a las coyunturas, en el cual me gustaría que ustedes, si pueden hacerme llegar un artículo colectivo del diálogo que establezcan sobre cómo está la situación de la ciencia y la tecnología hoy en el debate mundial y de América Latina y el Caribe. Bueno, en verdad tenemos muchas tareas, pero yo sé que ustedes van a uno organizar el grupo de ciencia y tecnología con sus miembros, le van a dar vida en la red, ustedes van a tener una sección en nuestra web con todos sus correos, todas sus líneas, con todo el grupo de miembros y los que quieren incorporarse, porque he visto que muchos me han escrito que quieren incorporarse al grupo de ustedes. Entonces estamos en una labor de organización de nuestros grupos de aquí. Todos deben converger en nuestro 33 Congreso de República Dominicana, que como ustedes saben va a ser semipresencial, y es importante que ustedes ahí tengan una presencia organizada, la mejor, para que no solamente sea asistir a un congreso, sino en ALAS existe un grupo de ciencia, tecnología organizado que ustedes lo puedan liderar. Bueno, muchas gracias. Una vez más, un abrazo y cariños pues por ese esfuerzo y esta fundación del primer dossier y su presentación para la comunidad científica del mundo de América Latina y del Caribe. Muchas gracias, Úrsula. Un abrazo y un reconocimiento a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Ríos, por sus palabras y bueno, darnos realmente un abanico de posibilidades y también de tareas, de retos y oportunidades que tenemos que cumplir como grupo y por lo cual nos motiva bastante, y esta es una primera, terminamos el año con un evento lanzando el dossier que es, como usted lo mencionó, una tarea bastante importante que nos va a abrir paso a las siguientes. Y bueno, comentarles que el grupo de trabajo de Ciencia, Tecnología e Innovación está presidida por la doctora Silvia Lago, que es investigadora del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, también por la doctora Mayra Baumgarten, actual presidente de la Asociación Brasilera de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnologías, ESOCITE Brasil, Luis Romero, fundador de diversas redes de ciencia, tecnología y sociedad en el Perú, Fernando Rivera, también miembro fundador de la primera comunidad peruana de ciencia, tecnología y sociedad, y mi persona, Úrsula Harman, que soy docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el campo de la ciencia, tecnología y sociedad. Y hoy nos van a acompañar comentando el dossier la doctora Silvia Lago y Luis Romero. Voy a presentarlos y luego les doy la palabra. Vamos a hablar, les voy a mencionar un poquito sobre la biografía de Silvia. Bueno, además de investigadora de la Universidad de Buenos Aires, ella dirige el programa de estudios sobre la ciencia de la información, es investigadora categoría 1 en el Programa Nacional de Investigadores y profesora regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en Sociología y Ciencia Política. Ha sido investigadora visitante de la Universidad de Sevilla y en la Universidad Rey Juan Carlos Madrid, socióloga de la misma Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de posgrado en Políticas y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, forma parte de la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías, de grupos de trabajo de Claxo, de la red COMCEDE y de ALAS. En su trabajo académico y de investigación se ha especializado en ciencia, tecnologías y cultura digital. También nos va a acompañar Luis Romero. Él es maestrando en el programa de Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, sociólogo por la Universidad Nacional de San Marcos, de Perú, miembro fundador de la Asociación Civil Sidereus Nuncios, Comunidad Peruana de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Esta es una organización que busca contribuir al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Perú.
Él también es miembro fundador de la Red Peruana de Ciencia, Tecnología y Género, en donde colabora reduciendo las brechas de género en el campo científico peruano, mediante investigaciones y proyectos. Luis recientemente está dedicado a la popularización de la ciencia y la tecnología por medio de la narración infantil y artículos biográficos de científicas, los cuales se orientan a visibilizar el aporte de la mujer peruana en la ciencia, la tecnología y la innovación. Bueno, sin más preámbulos, les doy la palabra a Silvia, que va a contar con unos 15 minutos para poder comentarnos sobre el dossier y también sobre su experiencia, que ha tenido más de 20 años dirigiendo este grupo, y es un placer tenerla con nosotros aquí como parte de este grupo. Muchas gracias, Silvia, y te doy la palabra para que nos comentes sobre el dossier. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, es un placer acompañarlos. Quiero felicitarlos al doctor Jaime Ríos, a Luis, a Úrsula, a todos del equipo organizador de ALAS y de este magnífico dossier que realmente guarda mucho las estructuras, tiene una excelente edición y efectivamente comprende un aporte muy interesante para los debates de la región y del mundo en general, pero principalmente de la región. Así que bueno, mis felicitaciones y el agradecimiento por esta invitación para presentar el dossier, que imagino que es el primero de la larga lista de dossier que van a presentar de todos los grupos de trabajo, o sea que ha sido un esfuerzo muy, pero muy importante. Hemos tenido un congreso de ALAS en Buenos Aires hace muchos años y conocemos de todo el esfuerzo que significa esta producción, así que felicitaciones. Bueno, quisiera retomar, antes de comenzar específicamente con el dossier, con algunas de las palabras de Jaime, en torno no de la importancia del grupo de trabajo, sino de la temática, ¿no? Y de los investigadores en la temática ciencia, tecnología e innovación, porque bueno, todos sabemos que a propósito de esta situación de la pandemia por coronavirus o por COVID-19 que hemos padecido, o que estamos padeciendo en realidad porque aún no ha terminado, ha reconfigurado muchísimas cosas económicas, políticas, sociales y sobre todo tecnológicas y en el campo de la ciencia y la tecnología, ¿no? O sea, ha tomado un protagonismo la ciencia, la tecnología y la innovación que muchas veces en nuestras realidades no lo tiene, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Argentina particularmente, el presupuesto de ciencia y tecnología se había visto reducido anteriormente y el propio ministerio había sido reducido a una secretaría en lugar de un ministerio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, evidentemente este contexto inesperado ha puesto de relevancia y ha vuelto a poner en la agenda, en el debate público, la importancia de una ciencia, tecnología al servicio de la sociedad, en la que todos y todas participamos, ¿no? Una ciencia abierta y dedicada a las personas, a los complejos económicos, sociales y políticos de cada sociedad. Han habido algunos cambios interesantes que por supuesto ninguna de nosotros sabemos si esto qué va a pasar luego en la pospandemia, pero sí es importante verificar que efectivamente han habido no solamente una puesta en la agenda del debate, sino también muchos aprendizajes respecto de promover una nueva racionalidad de la ciencia y la tecnología, repensar estrategias de desarrollo a través del conocimiento, pensando que estamos, así como lo mencionó Jaime, en una sociedad del conocimiento, y verificar que si bien esta extensión de la pandemia ha afectado a todos los países del mundo, notamos que en nuestra región en particular las consecuencias de esta situación han impactado fuertemente en los débiles tejidos sociales y económicos que tenemos en nuestros países, ¿no? Y de alguna manera en el retraso que tenemos en el desarrollo de nuestra propia ciencia, es decir, tener que acudir a la ciencia de los países desarrollados, muchas veces en cooperación,
como lo han demostrado el desarrollo de las vacunas, por ejemplo, pero bueno, hay que poner de relieve que efectivamente somos una región, en un sentido, no sé si relegada, pero por lo menos con menor gravitancia a nivel mundial en este punto, en la creación de ciencia y tecnología. Entonces, creo que esto es una nueva racionalidad que debemos volver a rediscutir. No es que no se haya discutido, ¿no? Desde mediados del siglo XX, el tema de la ciencia y la tecnología de la región ha sido un tema muy, muy importante. Y entonces, como aprendizaje también y como resultado, la cooperación internacional en este punto ha sido muy buena y efectivamente ha habido una aceleración en la producción tecnológica, por ejemplo, en las vacunas, digo, el tema de la aceleración tecnológica, que es un fenómeno que venimos observando en el siglo XXI, pero también en los últimos años del siglo XX, ha permitido que en este momento una vacuna de este carácter, aunque había antecedentes, se desarrolle en un periodo tan breve, ¿no? Y si bien es un fenómeno que debe ser tratado de diferentes disciplinas, medicina, virología, infectología, epidemiología, es muy importante que las ciencias sociales también tengamos un papel que ha sido también un poco relegado. Creo que asistimos de alguna manera tardía a proponer desde las ciencias sociales o hacer oír nuestras voces en este punto, ¿no? Entonces, el primer periodo del año estuvo dedicado a la virología, a la infectología, inclusive, no sé, en otros países de América Latina, pero el gobierno convocó a los cientistas sociales ya muy tarde al diálogo, es decir, hace un par de meses, ¿no? Todo el tiempo, obviamente, la situación así lo ameritaba, pero bueno, la convocatoria de cientistas sociales fue muy posterior a la convocatoria que se hizo para debatir y consensuar cuestiones respecto de cómo resolver en la población, en la ciudadanía en particular, las consecuencias, el desempleo, la situación de pérdidas de trabajo, no solamente, sino también la educación, bueno, etcétera. No lo voy a nombrar acá porque todos lo sabemos. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que hay dos cuestiones que arriban muy fuertemente, la que tiene que ver con si la ciencia abierta, ¿no? La ciencia abierta, y que es una discusión que también está hace mucho rato, pero que vuelve nuevamente, y el acceso a los datos abiertos, que es algo muy importante, que tiene que ver que, bueno, por ejemplo, los datos COVID, ha habido mucho desarrollo y acciones, inclusive de las organizaciones civiles, en este sentido. Nos queda como interrogante que seguramente lo vamos a discutir en el Congreso del próximo año, donde vamos a estar, esperemos ya en la pospandemia, sobre la posibilidad de orientaciones propias, colaboraciones equitativas entre los distintos actores. Por ejemplo, no sé, Argentina se hizo un acuerdo con AstraZeneca, con la Universidad de Oxford y con México para trabajar en la vacuna que ellos generan. Nosotros solo trabajamos en los principios activos y México se encarga de la distribución. A ver, colaboraciones más equitativas, y bueno, si vamos a poder disminuir nuestra dependencia de alguna manera científica respecto a los países desarrollados. Bueno, y yendo al dossier, porque acá Úrsula me va a marcar el tiempo, me dices así con la mano, te faltan 3, te faltan 5, porque quería hablar específicamente del dossier, donde hay muchas de las temáticas que mencioné recién, efectivamente están allí. Este es un grupo de trabajo que tiene 20 años, en realidad yo me asumí un poquito después, en la coordinación, pero lo vengo siguiendo a lo largo de muchos años. Inclusive he intentado hacer un repaso sobre cómo han sido las miradas de los colegas de la región respecto de esta temática, y efectivamente a lo largo del tiempo han pasado muchas temáticas, se han incorporado. La que acabo de mencionar, ciencia abierta y el desarrollo del campo de la ciencia, tecnología y sociedad, es relativamente reciente, no digo que de ayer, pero es relativamente reciente en nuestros países. Eso ha cambiado, ha permitido un giro en las orientaciones o en la mirada de los colegas de la región en el último decenio principalmente, y sobre todo, ya también diría en el último decenio, es la mirada sobre los fenómenos de la vinculación entre la sociedad y efectivamente las tecnologías digitales, Internet. Esto ha copado el grupo de trabajo, ¿no? En este dossier van a ver que más de la mitad de los trabajos que aquí se presentan están relacionados con esas temáticas. Bueno, tenemos 91
91 trabajos aquí, 91 artículos, es muchísimo. Igual no fueron todos los que se presentaron, hubo muchas más presentaciones que las que finalmente presentaron su trabajo para ser publicado, pero bueno, es un grupo de trabajo que, si bien tal vez comparado con otros grupos de trabajo que tienen explosiones muy importantes de participantes, tal vez no sea de los más grandes en cuanto a la cantidad de colegas que participan, pero sí sostenido a lo largo del tiempo, ¿no? O sea que cada congreso de ALAS congrega a un número a veces mayor, a veces en torno de entre 150 colegas que participan, de los cuales muchos de ellos lo hacen de manera sistemática. Esto favorece mucho la generación de una red que estaba proponiendo Jaime, porque muchos de los colegas están aportando bianualmente a los congresos, y además hemos hecho algún prealas específico de este grupo de trabajo en Buenos Aires hace unos años. Entonces, obviamente el dossier, si tiene 91 trabajos, es muy extenso y está articulado en torno a los ejes de convocatoria del propio grupo de trabajo, que son 7 ejes, o sea, seguimos de alguna manera esta organización que nos permitió establecer ciertos hilos conductores. Esto no quiere decir que cada uno de los ejes de trabajo a veces no tenga límites tan débiles o delgados respecto de otro grupo de trabajo que hay entre cruzamientos. Creo que para el próximo congreso vamos a tener que repensar también algunas cuestiones en ese sentido, ¿no? El primero de los ejes se refiere a la producción de conocimiento científico en América Latina. Yo diría que es uno de los temas tradicionales de este grupo de trabajo, donde está puesto el acento en las realidades locales en cuanto a la generación de conocimiento, el papel de las universidades, el papel de los centros de estudio, la formación de redes, la cooperación. Es una temática de alguna manera tradicional, al igual que la del eje 2, que es Estado, la ciencia y la tecnología y la innovación. Acá se pone bastante el acento en las cuestiones de las políticas públicas. Y también en esta presentación se ha puesto también el acento en sectores de actividad específicos. Eso es bastante novedoso, ¿no? Focalizar en sectores de actividad específicos. La tercera sección se refiere a la comunicación pública de la ciencia y la tecnología y la difusión de conocimientos científicos, que también es un área de trabajo relativamente reciente, pero que tiene mucha dinámica en muchas de las organizaciones que están en torno de este campo de la ciencia, tecnología y sociedad. Luego, la sesión 4, repercusiones y apropiaciones de la ciencia y la tecnología, que las va a comentar Luis, de manera que no lo voy a mencionar. Y luego sí quiero prestar un poco de atención a las, y con esto voy a cerrar, a las líneas de trabajo 5 y 6, porque justamente son las que refieren a las tecnologías de la información y comunicación, o tecnologías digitales e internet, que, como les dije, por ejemplo, tenemos 32 trabajos en esta temática en particular, y que anticipan de alguna manera las cuestiones que mencioné al principio, ¿no? Uno de los temas que más interés convoca a los colegas tiene que ver con la innovación educativa, ¿no? Y el peso decisivo de la innovación en general en esta temática. Y esto ha sido muy importante para analizar este periodo, porque efectivamente hubo que poner mucha innovación educativa o creatividad para poder sostener la educación en todos sus niveles en el contexto de pandemia, ¿no? Creo que acá los colegas que vienen ya trabajando hace muchos años sobre el tema de innovación educativa, tecnologías digitales y educación, van anticipando ya de hace varios años las cuestiones y las debilidades. Y otro de los temas muy, pero muy importantes, y hay otros, pero solamente voy a destacar estos dos porque si no, no me va a alcanzar el tiempo, tiene que ver con la inclusión digital. Tema que viene siendo trabajado desde hace muchos años en este campo de la ciencia, la tecnología y la innovación, pero que vuelve a estallar en contexto de pandemia y que también viene siendo trabajado como anticipando las situaciones, ¿no?
Y también se ha pasado de pensar la inclusión digital como uno de los elementos de la inclusión social, por supuesto, ha pasado a ser considerado como una inclusión de derechos ya directamente, ¿no? Y lo que se está debatiendo fuertemente es el acceso a Internet y a las tecnologías digitales en educación, es un derecho humano, y en este contexto se puso muy en evidencia porque se plasmó en nuestras sociedades en general, me animo a decir que prácticamente en todas nuestras sociedades de América Latina, el manifiesto de las grandes desigualdades en el acceso y con ello la posibilidad de educarse, de trabajar, de conectarse, etcétera, por el aislamiento social y preventivo, ¿no? Y esto, en realidad, lo único que hace es reflejar las desigualdades que existen en nuestros países, no es que es una desigualdad tecnológica, esto ocurre porque estas desigualdades ya existen. Y el último, y bueno, en realidad el penúltimo eje, que tiene que ver también con la ciencia, tecnología y el campo cultural, la cultura digital. En realidad, aquí ya tenemos otros 18 artículos, hablan de está enfocado en los imaginarios sociotécnicos, en las redes sociales, en los vínculos, tiene que ver un poco con las vinculaciones de las personas con las tecnologías en los ámbitos de la cultura y de la vida cotidiana en general, ¿no? Entendiendo que la tecnología en esta sociedad, cuarta revolución le llamó Jaime, sociedad del conocimiento, de acuerdo a las distintas definiciones o posturas teóricas, creo que ya no podemos considerar que es un mero instrumento, ¿no? Sino que ha cambiado significativamente las relaciones sociales, laborales e incluso políticas. Y acá aparecen fenómenos muy interesantes para trabajar que están en las ponencias, pero que se vienen también, sobre todo en el eje 5, que tiene que ver justamente con el desarrollo de la macroeconomía y cómo hoy en día las empresas de tecnología y sobre todo de contenido tecnología, ¿no? Amazon, Netflix y muchas de ellas, están en el podio de las empresas que más dinero ganan, ¿no? Mientras que otras empresas se han empobrecido, ellas han ganado, estas grandes corporaciones han ganado muchísimo dinero y se han posicionado a través de sus distintas plataformas en las sociedades, generando muchos problemas relacionados con el trabajo. Y no me voy a meter en ese tema. Por último, el eje 7, tecnologías de la vida, lo va a comentar Luis. Así que bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, y excelente análisis de poder justamente llevar esta reflexión a las condiciones actuales de pandemia, que si bien el dossier se hizo previo a esta situación, a este contexto, realmente el tema de las TICs y la inclusión digital son temas que han saltado, digamos, y de manera es muy preocupante, ¿no? Sobre todo, como tú dices, en nuestros países, que ya tenemos diferencias sociales abismales, ¿no? Esto es un ingrediente más que se tiene que trabajar y que ha salido a la luz, incrementando estas desigualdades, sobre todo en nuestras economías informales, que han sido las más afectadas, ¿no? Y excelente, Silvia, lo que has comentado, el análisis, y que nos hayas podido también comentar estos ejes importantes en el dossier a la luz de lo que está pasando actualmente. Y ahora nos vamos con Luis Romero, que nos va a comentar los otros ejes del dossier y también algunas reflexiones propias. Muchas gracias, Luis, te damos la palabra. También tienes 15 minutos, te voy avisando con las manos de acuerdo, para que puedas medir tu tiempo. Ok, muchas gracias. Buenos días con todas y todos. Para mí es muy especial este inicio de la presentación del dossier a cargo del presidente Jaime Ríos Burga, producto de lo que se ha venido haciendo desde el 32 Congreso Internacional de Sociología, que se realizó en Perú el año pasado. Recordemos de que mientras nosotros realizábamos el Congreso, un virus comenzaba a esparcirse desde Asia, ¿no? Recordar que en todo este desarrollo del Congreso hasta llegar al dossier, hemos padecido una crisis sanitaria que nos tiene de patas arriba, digámoslo de algún modo,
y que pone pues en entredicho todo lo que se puede decir y producir sobre ciencia, tecnología y sociedad en América Latina. Es muy importante remarcarlo y qué excelentes comentarios, Silvia, acerca de lo que, en qué condiciones se ha venido haciendo la ciencia y tecnología y qué circunstancias puede venir en perspectiva, ¿no?, hacia el futuro. Pues bien, espero estar a la altura de estos comentarios y lo que voy a hacer es más que todo complementar lo que ya ha descrito y analizado nuestra colega Silvia. Quisiera puntualizar en los ejes o las líneas temáticas número 3, la 4 y la 7. La 3 porque es lo que me he venido especializando en los últimos años, que tiene que ver con comunicación pública de la ciencia, lo que tiene que ver con difusión de conocimientos, lo siguiente, la apropiación de conocimientos, y en lo último, las tecnologías de vida. Tienen que ver mucho con lo que he venido haciendo. Habría que preguntarse en qué condiciones se ha venido produciendo conocimientos para hablar en qué condiciones se está difundiendo estos conocimientos, de qué manera se está llegando con estos conocimientos al gran público, ¿no?, a la sociedad. Porque no es lo mismo la producción de conocimientos antes de la pandemia que ahora, ¿no? Ahora estamos con una mediación digital nunca antes vista, ¿no?, o de alguna manera acelerado, y esto lo que ha hecho es ahondar en las brechas que ya existían, ¿no? Entonces, es importante esto. La comunicación pública de la ciencia tiene casi los mismos años de vida que tiene las políticas de ciencia y tecnología en América Latina. El suceso que le dio definición a esto que llamamos comunicación pública de la ciencia, y como le manifesté, las políticas públicas de la ciencia, es la Guerra Fría. O sea, la interpelación que hizo estos periodos de guerra, estos periodos de conflictos hacia lo que podía ser el motor de desarrollo, de salir del fondo de sociedades europeas, justamente fue la ciencia como un elemento modernizador de desarrollo social, ¿verdad? Entonces, las políticas de ciencia y tecnología tienen definición en ese marco, recordemos, pues, posguerra fría, de los años 50, 60, 70, ¿verdad? Y todo lo que vino a ser en América Latina. Bueno, pues lo mismo ocurrió o similar ocurrió con la comunicación política de la ciencia. Cómo se podía, digamos, sensibilizar a la población, a los gobiernos, para que haya mayor inversión en esta tecnología, pues acercando estos conocimientos, estos contenidos al gran público, ¿no? Tratando de elevar la cultura científica a través de educación, pero este conjunto de visiones tenían pues algunas prácticas que ahora quizás no las vemos, porque lo que se trata ahora de acercar de la ciencia a la sociedad, pues se da a través de museos, se da a través de tecnologías, ¿no? A través de la mediática, pero antes pues lo hacían una comunidad de expertos cuya idea era pues acercar la ciencia, pero considerando al gran público como si fuese unos agentes pasivos, ¿no? Y ahora mismo esa circunstancia ha cambiado. Ha cambiado porque los museos han vuelto más interactivos, hay plataformas que invitan a la participación, incluso a lo que podamos decir como la coproducción de conocimientos, ¿no? Y ahora sí, destacamos este contexto de pandemia, la situación se pone mucho más evidente de estos propósitos de interacción y de coproducción. Para señalar en este tópico, en esta línea temática, los artículos de ponencia, habría que destacar de que este conjunto de artículos ha estado más orientado a preocuparse por la educación científica, pero no solamente sin más, sino resaltando el papel de marcos importantes que han ingresado a América Latina en los años 90, en las últimas décadas, como la teoría del autor rec de Bruno Latour, ¿no?, que cuestiona cómo se ha venido coproduciendo el conocimiento científico, ¿no? No solamente producto de expertos, sino también de muchos elementos humanos o no humanos bajo ese marco. Entonces, los artículos
que supongo que habrán venido más también aparte de personas que se han formado en educación o sociología, se han preocupado en eso, la coproducción y el coaprendizaje, que hace eso interesante. Por otro lado, también un grupo de artículos se ha preocupado por la disposición crítica de acceso al conocimiento, a la información. Esta es la preocupación que se tiene sobre los soportes técnicos de acceso digamos, al sistema de artículos, de libros, ¿no? En bibliotecas, que poco a poco las universidades públicas han pasado de una dinámica más de uso manual a un uso digital, ¿no? Para producir en esas condiciones. Y bueno, la siguiente línea que les quiero comentar es la línea número 4, que tiene que ver con apropiación del conocimiento. En esta línea temática hay muchos artículos importantes que no nos hablan solamente desde el punto de vista sociológico, que trata lo que trató el Congreso de Sociología, sino desde diferentes otras perspectivas, de perspectivas filosóficas, lo que hace interesante, digamos, los fundamentos, desde dónde se piensa la intención de apropiarse del conocimiento, ¿no? Y las repercusiones que tienen estos. Hacer notar también de que bajo estos marcos hay muchas veces condiciones de dominación, de invisibilización, cruciales problemáticas que padecemos en nuestras sociedades latinoamericanas. En esto habría que también recordar de que las primeras políticas en ciencia y tecnología en nuestras sociedades latinoamericanas cundió acerca de la transferencia tecnológica, y fue una transferencia tecnológica muchas veces sin considerar las bases sociales. Entonces, ahora mismo estos artículos reflexionan sobre estas circunstancias históricas y hacen ver de que si se quiere una apropiación, se tiene que hacer una apropiación crítica del conocimiento, donde se tiene que hacer ver que la población, digamos, el contexto, media mucho en esta apropiación y pensar nada más como la tecnología, como instrumentos que pueden aliviar o mejorar o contribuir a desarrollar las sociedades, pues sería hasta un equívoco. Y bueno, no sé cómo esté con el tiempo. También le voy a comentar sobre la línea temática 7, la que tiene que ver con genial, las tecnologías de vida. En esta línea temática hay muchos artículos muy heterogéneos. Y bueno, no sé cómo se han agrupado en esta línea temática, pero en todas estas, la categoría central es las condiciones límites, digamos, en las que se encuentra la ciencia y la tecnología. ¿Por qué digo esto? En los últimos años han surgido varios estudios que tienen que ver con esta palabra clave, con la interseccionalidad. O sea, se ha visto en género, se ha visto en políticas de Estado, ¿verdad? Y ahora mismo también en lo que se está haciendo en reflexión, en la práctica, con la inclusión del arte en la producción de ciencia y tecnología o en la difusión de esta. Le voy a comentar algunos artículos que han tenido que ver con género. Estos artículos han reflexionado sobre la condición del cuerpo, en vínculo con digamos, con las tecnologías de eutanasia, con las tecnologías que, digamos, han procurado servir a los procesos digamos, ¿qué les digo?, de creación o procreación humanas, ¿no? Las tecnologías in vitro, las tecnologías del cuidado del cuerpo, entre otras. Eso es interesante porque rayan con temas que se debaten, ¿no?, en esta cuarta revolución industrial, como el transhumanismo, ¿no?, o la política de la vida. El segundo grupo de artículos tienen que ver con este tema de arte, ciencia y tecnología, que es un tema que poco se discute en América Latina, sino pues tiene más o menos unos 7 años, 10 años, y han llegado poco a poco digamos, a las políticas o los programas de gobierno a través de la popularización de la ciencia, la apropiación del conocimiento, o en otras a través de estas líneas de divulgación de la ciencia y la tecnología, ¿no? Con algunos países, por lo menos en América Latina, con la influencia de la red de popularización de la ciencia y la tecnología, ¿no?, con mucha más influencia en Centroamérica, o el convenio Andrés Bello con mucho más influencia en Sudamérica, en otros países, ¿no? Entonces,
Estas líneas temáticas son las que se han tratado en el Congreso, y también habría que decir qué nos depara en este contexto de pandemia, qué es lo que puede venir, qué es lo que se está gestando, más o menos lo que se ha desarrollado en el Congreso. Pienso de que las condiciones que que nos presenta la pandemia, eh, remarcando lo que se ha ahondado las brechas digitales, tecnológicas, también habría que decir de qué manera se ha posibilitado de que la población, de que muchos de nosotros muchos de nosotros y nosotras han echado uso, por lo menos para la comunicación pública de la ciencia, en medios masivos y cotidianos, como ahora mismo si hablamos de popularización o divulgación, el uso, si antes se calificaba a TikTok, a YouTube, a otros medios como banales, ahora mismo se están utilizando para popularizar. Y creo yo de que en el próximo Congreso de Sociología va a haber algunos artículos que van a ahondar en ese tema, ¿no? Si va a haber popularización en estos contextos de pandemia, se va a ahondar en estos medios, ¿no? En cuanto a esa línea temática. En cuanto a la otra, la apropiación crítica de conocimientos, la mediación de las tecnologías digitales, muy importante. En las tecnologías de vida, en género, en qué condiciones hemos estado en esta pandemia aprendiendo, desarrollando tecnologías, ¿no? Cuál ha sido la participación o la afectación al cuerpo de mujeres, de varones, del colectivo de las familias, etcétera. Y también, pues, la ingente producción en temática de arte, ciencia y tecnología, como los videojuegos, ¿no? Es un tema que está cobrando cada vez más importancia porque se trata de una industria, no solamente, digamos, de un pasatiempo, ¿no? Se trata de una industria y también que invita a reflexionar todo esto de los deportes electrónicos, que ha tenido un alza gigantesca en los últimos meses, ¿no? Con este contexto de crisis sanitaria. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Excelente análisis de los ejes temáticos, pero también sobre las posibles investigaciones e intereses que se van a generar a propósito de este contexto. eh, y, y bueno, y sobre todo el uso de las redes y los juegos que has mencionado, que es muy importante, ¿no? Que de hecho tienen y han jugado un rol muy importante en en este movimiento juvenil que ha habido de las marchas en Perú, protestando contra las decisiones que tuvieron el Congreso hace pocos días, y que las redes han jugado ahí un papel muy importante y que entran también en los temas de los videojuegos, en construcciones de ciudadanía, y cómo la tecnología finalmente va a entrar y tiene un rol y va a seguir entrando fuertemente en construcciones y representaciones políticas también, de este acercamiento entre la representación política y el ciudadano, que, que, que ahora se hace inevitable repensar toda esta representación política que hemos vivido y que ahora se va a tener y se está reconfigurando, y vamos a tener la oportunidad de analizarlo y de verlo como investigadores e investigadoras. Y bueno, y aquí tengo una pregunta para discutirla, porque todavía tenemos algunos minutos para poder discutir en este interesantísimo panel. Yo quería preguntarles tanto a Silvia como a Luis, ¿cuál es sobre todo en lo que ha comentado Luis, ¿no? En esta visión sobre digamos, las futuras preocupaciones de los científicos sociales, y que va a venir seguro en el próximo ALAS mucha producción científico-social sobre la pandemia, ¿no? Y sobre cómo, y la pregunta va hacia cómo ustedes piensan que ha sido el rol de los científicos sociales en la construcción sociotécnica de esta pandemia, ¿no? Y cómo ha sido, sería muy interesante saberlo desde
desde la perspectiva de Silvia, desde Argentina, y bueno, y de Luis, que ha mencionado algo muy importante, ¿no? Cómo ha sido esta relación de ciencia, tecnología, de las instituciones de ciencia, tecnología e innovación que tenemos en el Perú para comunicar esta problemática, y que nos puedas profundizar ese tema que has tocado, que me parece muy, muy importante, ¿no? Y que seguro va a ser temas también principales para el próximo ALAS. Entonces, si empezamos contigo, Silvia, que nos puedas comentar sobre el rol de los científicos sociales en esta coyuntura de la pandemia. Bueno, que quizá no sea una coyuntura, sino ya sea nuestro contexto, seguir afrontando muchas otras pandemias y problemas climáticos, ¿no? Bueno, gracias Úrsula por tus comentarios. Bueno, antes de hablar del rol de los cientistas sociales, que debo decir que no ha sido muy destacado, yo ya había comentado que en realidad fuimos convocados un poco tarde y creo que se manejaron más las redes informales que las formales, pero bueno, también depende de las iniciativas de los distintos núcleos, tanto organizaciones de científicos sociales como universidades, centros, etcétera, que todo el mundo se relegó a su casa. Pero antes que eso, algo que tiene que ver con las temáticas futuras para la pandemia. Yo creo que hemos tenido tardamos un poco en darnos cuenta que la pandemia o sea, que al aislamiento producto del COVID-19 iba a durar bastante tiempo. O sea que en principio, incluso en la educación, dijimos, bueno, ahora nos quedamos todos en casa, pero bueno, vamos a ver en qué momento tomamos los exámenes, porque siempre se pensaba que en un mes, que en 2 meses, que en 3 meses iba a volver todo. Entonces esto se fue prolongando a lo largo del año y en algún momento estallaron los eventos, los seminarios, los conversatorios, algunos congresos que no se habían resuelto realizar a distancia, finalmente se hicieron, los que se iban a hacer este año, no todos, pero una gran mayoría se hicieron. Entonces yo he participado bastante y ya como que tengo un panorama de lo que se va a discutir, porque ya es lo que está todo el mundo viendo ahora y trabajando durante este año. Por supuesto que todavía falta todo un año completo más, hasta el año que viene, así que aparecerá la pospandemia, porque en realidad el avisoramiento de la pospandemia no está muy claro. Pero bueno, en relación con ciencia y tecnología e innovación, el tema de la innovación es fundamental. Yo creo que aparece fuertemente este debate acerca de innovar cómo, para qué, y cuáles son efectivamente las líneas que tienen que ver con los procesos de innovación en nuestras sociedades a servicio de las mismas. Entonces eso es un tema, aparte por supuesto de ciencia y tecnología, que ha aparecido muy fuertemente. Digo innovaciones, por ejemplo, ustedes han comentado recién las cuestiones de las redes sociales, las marchas de los jóvenes. Hemos investigado bastante en los movimientos juveniles de Chile, por ejemplo, que han sido como muy pioneros en recurrir a las tecnologías digitales en su devenir, y esta cuestión de innovar en la organización social es un tema muy interesante. Y esto se liga un poco con el rol de los cientistas sociales, porque una de las cuestiones, además de aportar reflexiones, análisis académicos que fueron debatidos tanto en los ámbitos académicos como en relación a la sociedad en su conjunto, es decir, se ha participado los cientistas sociales a seminarios, charlas, conversatorios, etcétera, que están destinados a la sociedad civil, digo, no a la comunidad académica solamente. Eso me parece que es un paso importante para que hicieran una visualización social y política de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ese es un punto importante. Y otro es la colaboración, es decir, empezaron las organizaciones junto con los cientistas sociales, en su rol muchas veces de docentes de las universidades, a colaborar para, por ejemplo, mapear a través de datos abiertos zonas que necesitaban ser localizadas y saber cómo estaba el estado del contagio, cuáles eran las posibilidades para resolver los problemas de las personas. Digo, por hablar de cosas concretas.
También hubo un desarrollo de los cientistas sociales en el tema habitabilidad, o sea, un problema muy grave que yo supongo que en todas nuestras sociedades con mayor o menor medida debe haber surgido, es decir, las zonas, los barrios vulnerables, completamente hacinados, careciendo de muchos servicios básicos como el agua corriente o la electricidad, que aún en el siglo XXI esto parece mentira, pero es verdad. Entonces, ¿qué pasaba allí cuando la gente se tenía que cuidar? Sobre todo con la higiene y no tienen los servicios básicos. Como un distanciamiento social si viven hacinados en una habitación 7, 8 personas, niños y adultos. Entonces, bueno, hubo una colaboración también muy interesante de los cientistas sociales en ese sentido, en los temas que tienen que ver con condiciones de habitabilidad, distanciamientos, el hambre, la preocupación sobre cómo resolver la vida cotidiana, llegar a poder alimentar a muchas familias que se quedaron sin trabajo cuando ya había una situación en Argentina particularmente de pobreza acentuada y que bueno, se volvió a acentuar aún más. Hubo un rol de analizar, conocer estudios de diagnóstico para conocer la realidad que se estaba observando, propuestas, y se empezaron a tener en cuenta, yo diría, ya pasados los 3 o 4 primeros meses de pandemia. Después, digo, no solamente hubieron aportes académicos o reflexivos, sino también acciones concretas, y eso me parece que es importante destacar, para resolver problemas concretos o situaciones concretas de vulnerabilidad, y creo que en eso hubo no sé, sociólogos, trabajadores sociales, gente de las áreas de la comunicación, gente de la ciencia política, ¿no? Ciencias sociales humanas en su conjunto, que se han volcado a colaborar. Sobre todo el tema de tecnología, que si bien no parece que sea una cuestión de los sociólogos, por decirlo de alguna manera, pero sí... sí hemos trabajado mucho en el desarrollo, tal vez no en el diseño del software, pero sí en pensar qué era lo que esa población necesitaba. Porque a veces las innovaciones no son desarrollar la plataforma o desarrollar el software, sino tener la idea, ¿no? Pensar a ver qué se está necesitando allí en ese momento, y en forma colaborativa con otras disciplinas uno puede generar un recurso para resolver problemas concretos. Seguramente hay muchos otros ejemplos para mencionar de cuál ha sido el aporte del área de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Pero digo, menciono aquellos que me parecen significativos. Después han habido mucha cantidad de trabajos de campo, como encuestas, preguntas, en el área del trabajo muchísima, la gente afectada por el teletrabajo, para también pensar en mecanismos de aportar a nuevas leyes, a las regulaciones. Eso también ha sido un área muy importante que la estaba olvidando, de las ciencias sociales y humanas, para aportar, por ejemplo, a teletrabajo o trabajo remoto, ¿no? Cuáles son las condiciones de los trabajadores que forzosamente pasan de la vida presencial o trabajo al remoto, qué es lo que va a pasar después. En eso, sobre todo las áreas de las ciencias sociales dedicadas a los temas del trabajo, se han vinculado mucho, han trabajado mucho en el diseño de propuestas de leyes. Ustedes saben que en Argentina se acaba de reglamentar, crear una ley sobre teletrabajo, que es muy interesante, pero que de todas maneras no abarca la realidad total del trabajo, porque está pensada esa ley específicamente para los trabajadores formales, es decir, aquellos que tienen una relación con un empleador y qué derechos se siguen manteniendo y cómo la interna, pero tenemos un amplio abanico del trabajo informal, inclusive el trabajo generado a partir de las plataformas, que no está comprendido en esa ley. Bueno, ese es un tema que también están trabajando en las áreas sociales y humanas fuertemente, colegas nuestros, en todas las distintas provincias, cada una de ellas tiene una realidad distinta también, ¿no? Esa heterogeneidad y especificidad en un punto también ha sido objeto de mucho desarrollo. No sé, Universidad de Córdoba han hecho desarrollos muy interesantes en las áreas sociales y de comunicación, porque la comunicación también ha sido muy importante. Los desarrollos que tienen que ver con desmitificar las
la infodemia, ¿no? Las noticias falsas, el producto de las redes, y ahí hay un trabajo muy interesante, se han creado inclusive software para detectar noticias falsas entre organizaciones, que las organizaciones muchas veces están compuestas por profesionales de estas áreas, ¿no? Pero que tal vez no lo hacen desde el marco de su universidad, de su centro de estudios, sino de una organización, porque tiene en todo caso una finalidad social y política también, ¿no? De combatir la infodemia, que las noticias efectivamente sean verdaderas y aporten, por ejemplo, no sé, analizar todo el movimiento antivacunas, tratar de desmitificar esto de que las vacunas en realidad no hay que vacunarse, que atentan contra la libertad de las personas. Bueno, no me quiero extender más, pero bueno, creo que hay muchísimo para decir. Gracias, Úrsula. Sí, podríamos quedarnos 3 horas más conversando de estos temas tan interesantes. Y gracias, Silvia, por darnos un resumen de cómo se está trabajando. Y de hecho, aquí también han habido avances desde el CONCITEC en integrar también la importancia del trabajo interdisciplinario de la CTI, y que no es ajena, pues, solamente concentrada en difusión y adopción de tecnología, sino es un trabajo realmente interdisciplinario, y eso sí lo celebro, que ha habido un avance importante en ese sentido. Y ahora Luis nos va a comentar un poco más sobre estos, cómo ha sido tu percepción de este trabajo de los científicos sociales en temas de ciencia, tecnología e innovación en este contexto, y bueno, comentando también como Silvia, que es un poco también cómo también se vienen estas futuras investigaciones a seguir profundizando. Claro, Úrsula. Sí, quisiera complementar, pero yendo un poquito más hacia las condiciones en las que se puede entrever el rol de los científicos sociales. Hace 2 meses, Danilo Mattuccelli publicó un artículo que fue bastante controvertido, por lo menos en los que lo leemos, lo seguimos un poco. Él es peruano, radica en Francia, es científico social, y había publicado un artículo acerca de el rol de los expertos en este contexto de pandemia. Y hay una premisa muy interesante. Cuando habla él sobre expertos, nos habla sobre los científicos naturales, los que están de alguna manera, de una manera preeminente en los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. En ese sentido, ¿cómo vienen a destacar o a participar los científicos sociales? Nosotros somos como un segundo grupo, ¿no? Justamente para hablar acá en el caso peruano, las primeras medidas en el Perú fueron pues propuestas, ¿no? Por médicos, por epidemiólogos, ¿no? Por científicos naturales, recolocámoslo, ¿no? Las ciencias biomédicas en especial. Luego, cuando no resultaron estas medidas, pasaron 1 o 2 meses, se conformó un grupo de científicos sociales para hacer nuevas propuestas, ¿no? de reordenamiento, ver más allá del distanciamiento social, de la inmovilidad social. Entonces, no siempre los científicos sociales participamos en las mismas condiciones que los científicos naturales o los que ya cité, ¿no? No somos la misma calidad de expertos. Eso es muy importante verlo. Entonces, en esas condiciones de juego es la que con nosotros participamos, ¿no? Y ya todo lo que dijo Silvia. En segundo lugar, también es importante considerar de que nosotros dentro del campo científico, digamos, cada uno en su país, o si hablamos de alguna ciencia en particular, ¿no? Para acercar esto, lo que llamamos campo, de acuerdo a un viejo autor, que lo conocemos todos, Pierre Bourdieu, nos hablaba de una condición muy interesante que cuestiona esta noción de campo, que es el concepto de heteronomía. Como científicos sociales, un periodista también puede, digamos, tener casi la misma opinión y valerse como en los titulares de noticias como analista social, como analista político. Un periodista como analista político, un sociólogo como analista político, un antropólogo también puede hacer lo mismo. Entonces,
Esto quiere decir que no tenemos el monopolio de la opinión experta en ese sentido. Y eso hace ver la debilidad, también la que tiene nuestra carrera, nuestra especialidad, con otras, ¿no? Entonces eso también remarca las condiciones desiguales de participación y también de escucha o recepción que tenemos los científicos sociales en estos temas de pandemia. Y se ha hecho ver más notable en este contexto de pandemia. Quienes consultaron primero y no en paralelo, incluso la subvención o financiación de proyectos que contribuyan a reducir o mitigar estos efectos de la pandemia en nuestros países, pues como científicos sociales hemos estado relegados. Eso para complementar. Hiciste una pregunta más, Úrsula, recuerdo. Hablaste sobre el rol de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología en la comunicación de la ciencia. Y bueno, en esta pandemia se ha visto, creo que ya por necesidad o ya por no tener otra, que hemos tenido las ventanas de Facebook, de YouTube, de Twitter, muy abiertas, ¿no? Muy abiertas y con mucha vocación a que la población participe, lo que antes de la pandemia no hubiera sucedido. Tenemos una ingente cantidad de archivos, la comunicación ha estado vista, pero preguntémonos de qué tipo de comunicación estamos hablando. Una comunicación que todavía no se define muy bien sus límites, de que por necesidad estamos interactuando, pero eso no está regulada, ¿no? Por el Estado no está totalmente regulado, este uso del Twitter, porque en otras circunstancias o en otros países que popularizan o se comunican o hacen un buen uso de la comunicación, el uso de estos programas de redes sociales están pues con ciertos protocolos, con antecedentes de estudios que le dan valor y respaldo al uso de estas tecnologías para comunicar. Año a año, nuestro regente nacional de ciencia y tecnología, CONCITEC, ha venido haciendo estos seminarios de ciencia y sociedad para hablar de nuestro caso. Este año lo ha realizado a través de Facebook y ha tenido una repercusión por lo menos muy interesante, muy interesante. Y bueno, eso es lo que quería destacar, ¿no? Hablar de las condiciones. Sí, Luis, ese es un punto importantísimo, ¿no? Ha sido clarísima las relaciones de poder entre científicos de las ciencias naturales versus los científicos sociales, ¿no? Y se sigue plasmando, creo, ¿no? De hecho, si bien mencioné que ha sido un avance el hecho de integrar o de valorizar las investigaciones, proyectos de investigación o de investigación básica y aplicada de manera interdisciplinaria, eso ha sido recién este año, pero no quita que el CONCITEC sea, ¿no? O sea, hay una clara posicionamiento de científicos naturales e ingenieras versus el resto de los que estamos en este campo, ¿no? Entonces, eso es un punto muy, muy importante en las relaciones de poder que se ven a nivel macro y a nivel micro, ¿no? En los proyectos que participamos también, ¿no? El estatus del ingeniero versus el científico social es abismal, ¿no? Y se refuerza en las mismas interacciones dentro de los grupos de trabajo y hacia afuera, ¿no? Y eso es un tema que de hecho nuestro grupo analiza desde, digamos, como objeto de estudio, pero también somos parte de de esa labor, y ahí sí tenemos un rol más activo, ¿no? De cómo promover estos temas, de cómo difundir estos temas que son realmente esenciales en la sociedad, sea la ciencia, la tecnología y la innovación, y cómo no se puede hablar de estos temas sin la participación de científicos sociales, ¿no? Y que ha sido realmente en Perú monopólica esta conversación desde las ingenierías, y no desde una participación más equitativa
y más finalmente que realmente de un debate interdisciplinario sobre el tema, ¿no? Y estamos avanzando, creo, poco a poco, pero la pandemia de hecho ha sido un, una situación que ha develado esta necesidad por hablar de estos temas y que no solamente le pertenece a un solo grupo de expertos, como dice Luis, ¿no? Ahí los expertos estamos realmente desde diversos campos analizando estos temas y de manera crítica, ¿no? Porque de hecho en Perú hay una visión muy acrítica a la ciencia, la tecnología e innovación, y esos son temas que se tienen que reforzar, y ALAS, el Congreso ALAS del año pasado fue realmente un espacio muy importante para conversar sobre estos temas desde los investigadores peruanos, con muy poca presencia, pero ahí estuvimos, y que bueno, esperemos que poco a poco este campo de la CTS se pueda seguir institucionalizando en Perú y seguir colaborando con la red latinoamericana y bueno, y seguir fortaleciendo nuestro rol en la sociedad eh, eh, como espacios como facilitadores de estos espacios de discusión, ¿no? Y bueno, no tenemos más preguntas. Yo creo que lo podemos dejar así. Si quieren, quiero dar a Silvia y a Luis unos minutos para dar unas palabras finales y dar por terminado este importante evento. Sí, yo también creo que Jaime nos podría decir también alguna palabra en términos de cierre, más que yo misma. Bueno, creo que ahí planteó algo muy importante Luis acerca de alguna manera siempre estamos relegados, inclusive en los presupuestos que se nos asignan a los cientistas sociales respecto, y una de las cuestiones yo creo considerar de los aspectos que tienen que ver con las repercusiones de este año, del contexto de pandemia, es justamente cómo nos posicionamos y cuánto podemos aportar a repensar estas realidades. Y entonces, de alguna manera, invito a colegas, a las y los colegas, que vuelvan a participar en este grupo de trabajo para el próximo año, pero bueno, vamos a trabajar en la confección de la red, y creo que sería muy interesante, por ejemplo, estas cuestiones que las estamos comentando con Luis y con Úrsula desde la experiencia particular de cada país y de cada realidad, ¿no? Tal vez hacer un diagnóstico de lo que están trabajando los y las colegas que han participado, que vienen participando de manera sistemática del grupo de trabajo en este contexto, ¿no? Que nuevas preguntas de investigación y que nuevas propuestas de trabajo nos podemos dar para la pospandemia, ¿no? Para el próximo año, que en realidad, como dijo Úrsula en algún momento, no sabemos si es la pospandemia o si es que esto es una realidad que llegó para quedarse, por lo menos por un largo tiempo, y que vamos a tener que repensar. Así que bueno, muchas gracias por las iniciativas, muchas gracias a los que nos han seguido, y bueno, una propuesta al conjunto de las y los colegas que trabajan estas temáticas para ver si podemos generar, por ejemplo, un diagnóstico de lo que lo trabajaron en este momento y cómo han visto las realidades en los distintos países y aún en los distintos lugares dentro de cada país, porque Brasil, por ejemplo, es un país enorme, ¿no? Cada estado tiene como una realidad particular. Bueno, nada más. Muchas gracias, Úrsula, por la moderación. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Silvia. Te doy la palabra a Luis y luego cerramos con el doctor Jaime Ríos. Por favor, Luis. Sí, remarcar también lo que dijo Silvia. Ahora nos tiene en entredicho todo lo que está sucediendo en la pandemia. Falta muchas cosas que reflexionar, casi como que desde que se realizó el Congreso el año pasado hasta la fecha parece que hayan pasado un montón de tiempo, ¿verdad? Bastante tiempo. Estamos confinados, pero ahora mismo qué cantidad de reflexiones habrán surgido, ¿no? Con el enorme tiempo que también a veces, entre comillas, podamos tener, ¿no? O hemos tenido como investigadores. Y hace muy interesante la posibilidad de que
de lo que ahora al punto de presentar el libro, pueden surgir nuevas perspectivas a partir de la organización de algunas charlas, ¿no? En lo que viene el siguiente año, se viene el libro, hay también otras propuestas, las que nos menciona el presidente Jaime Ríos. Entonces, en todo eso estoy muy agradecido por la confianza. Como coordinador, en realidad esta es mi primera ocasión, Silvia tiene muchos años en esto, espero que todavía sigamos participando, ¿no? Esta representación nacional aquí en Perú. Muy agradecido con todos y todas ustedes. Muchas gracias, estimado presidente, y eso sería todo. Gracias, Luis. Doctor Jaime Ríos, por favor, su micrófono. Micro. Bueno, los he escuchado muy atentamente, ¿no? Y quiero yo, sinceramente, Silvia, Luis, Úrsula, felicitarlos, ¿no? Y agradecerles por transmitir esta experiencia, ¿no? El grupo de trabajo en sus líneas y también en la perspectiva, pues, más profunda, ¿no? Sin duda, ¿no? Estamos en una transición, cambio en el cual, como usted bien señalaba, ¿no? Úrsula, en el cual el debate pues interdisciplinario, crítico y también, como decía Silvia, contextualizando en la vida en la pandemia, cómo está, y Luis también lo recalcaba, estamos asistiendo a una profunda transformación en la relación entre el conocer, el hacer, y en ese marco, ¿no? Yo quisiera de que si sería bonito que para República Dominicana, con la organización que van a hacer con toda la red del grupo, pedirle sus colaboraciones y publicar un dossier pandemia y ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Llevar una propuesta de, pues se puede hacer ese ejercicio, pero creo que sin duda, ¿no? El esfuerzo de ALAS en su sentido de su autoorganización, creo, siempre basado en nuestras propias fuerzas, en este contexto, pues, en el cual, como bien los escuchaba ustedes, a veces la ciencia, la tecnología, la innovación encuentra tremendas limitaciones en la democratización del saber, dado al modelo de privatización, ¿no? Que creo que está destruyendo el tejido social de construir una ciencia al servicio de la vida, ¿no? Porque como bien dice Maturana, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Maturana dice, lo que haga la especie humana como ciencia y cultura será el futuro de la humanidad, ¿no? Y en ese proceso creo que ustedes tienen un gran desafío, ¿no? Que en esa interdisciplinaridad, esa multidisciplinaridad, esa transdisciplinaridad, con sus investigaciones y sus aportes y la organización del grupo de trabajo de ciencia, tecnología e innovación, desde nuestras propias experiencias de América Latina y el mundo, y dialogando, ¿no? Con el mundo, poder entrar justamente a plantear esos nuevos desafíos, pero con prioridades bien concretas también, porque ustedes saben, no tenemos todos los recursos y condiciones para hacer, pero sí creo que tenemos la capacidad y el conocimiento de hacer algo así, recurriendo un poco a una revolución paradigmática, ¿no? Del nuevo cambio de las preguntas y las respuestas que plantea el desafío de la ciencia al servicio de la vida, ¿no? Creo que ahí está el gran desafío, y ustedes creo que van a aportar junto con los otros grupos de trabajo a que ALAS también dé su contribución, esas semillitas, ¿no? A ese cambio paradigmático hacia una nueva civilización transcultural de vida. Una vez más, muchas gracias a cada uno de ustedes, ¿no? Y estamos en permanente comunicación porque hoy hemos iniciado la verdadera tarea de su grupo y como una semilla también para los más grupos que igual como ustedes lo vamos a desarrollar. Muchas gracias, Úrsula. Muchas gracias, doctor Jaime. Y bueno, ahora sí damos por finalizado el evento. Nuevamente, gracias. Un ratito, Silvia. antes que se retiren, sí, quiero tomar una foto, por favor. Genial. Me estaba olvidando. Sí, importante, muy importante. A ver. Captura de pantalla, creo. Yo lo voy a tomar el... Si Carlitos puede hacer también una captura de... Bueno, ya ahí, tenemos... A ver, quédense ahí un ratito, sonrían para hacer la captura de pantalla. A ver. 1, 2, 3.
Ya. Muchas gracias. Voy a poner aquí en Oye, el chat. bueno, felicitaciones una vez más. Muchas gracias, doctor Jaime, Silvia, Luis. Bueno, Fernando Gracias a también todos y todas. estuvo Un por ahí, gusto. ya se retiró. Y gracias, Carlos, por el apoyo técnico. Y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Fíjense. Chao. Chao.